Hermanos, qué alegría. El día de hoy vamos a analizar 3 puntos en este sermón. Los 3 puntos son los siguientes. Primero, no nos separarán de Dios las cosas malas del mundo. Segundo, no nos separarán de Dios las pruebas que podamos tener en esta vida. Y tercero, no nos separarán de Dios las cosas buenas que el mundo nos ofrece. En el primer punto que vamos a tratar el día de hoy, tenemos que ninguna de las cosas malas que podamos encontrar en este mundo nos van a amor de Cristo, tribulación o angustia. Pensemos, hermanos, por un momento, si estuviésemos en una situación de tribulación y angustia que a cualquiera de nosotros nos podría suceder. He pensado de pronto si se nos levanta una falsa acusación. Si de pronto se nos está indicando que nosotros somos los culpables de algo que no hicimos y aún más que de pronto por eso estemos en una situación de estar privados de la libertad. ¿Por esto será que nos vamos a alejar de Dios? ¿Será que vamos a pensar que Dios nos ha abandonado? ¿Aún será que si nuestra familia, hasta nuestro esposo o nuestra esposa, nos llegase a dar la espalda, ¿será que es porque Dios nos ha dejado? No, hermanos. Por muy intenso que sea el dolor, por muy profunda que sea la tristeza, nada, absolutamente nada nos va a separar del amor de Dios. Y la persecución que nos menciona el apóstol Pablo en ese versículo, si llegase de pronto a nuestro país un dictador, sea un líder político o un líder religioso o una amalgama de estas dos cosas que muchas veces se han visto a lo largo de la historia y que aún en este momento sucede en otros países de este globo terráqueo, ¿será que si llegásemos a ser perseguidos por este tipo de situaciones en nuestra fe, señalados, acorralados, dejaríamos a Cristo para salvaguardarnos? ¿Renunciaríamos a nuestra fe? No, hermanos, aún en estos momentos difíciles, Dios no se va a separar de nosotros. Dios lo ha prometido y va a guardar a su iglesia, que somos todos nosotros los que creemos en Jesucristo. ¿Y qué tal el hambre o la desnudez? Acá el apóstol Pablo nos muestra como si lo perdiéramos todo en cuanto a lo material, porque cuando habla de desnudez es estar desprovistos de todo lo que tenemos tangible. ¿Será que si estuviéramos en la más profunda pobreza y nos faltase el alimento físico, ¿será que Dios no estaría con nosotros? Dios estaría con nosotros. Y en el caso de la espada, si alguno de nosotros estuviese amenazado de muerte o que estuviéramos siendo perseguidos para ser violentados por muerte, ¿será que Dios no va a estar con nosotros? No, hermanos. Dios siempre va a estar con nosotros. Recuerden, Dios nos guarda en el día malo a todos nosotros. Veamos cómo el apóstol Pablo, cuando le escribe al joven Timoteo, joven discípulo, en la segunda carta a Timoteo, todo esto lo dejó escrito Pablo por la influencia del Espíritu Santo en su vida. Entonces vayamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Aquí en la segunda carta de Timoteo, el apóstol Pablo le indica a su joven discípulo toda la maldad que hay en el mundo, toda la maldad que hay en las personas que nos rodean y cómo va a ser la vida en los tiempos postreros. Los tiempos postreros fueron después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y aún ahora, en estos momentos, estamos en los tiempos postreros. Y vemos cómo es advertido, tomándose el apóstol Pablo como ejemplo de todas las dificultades o calamidades que como cristianos él y nosotros podemos tener. Pero lo más importante es que le deja claro y nos deja claro que en todas estas circunstancias siempre él y nosotros vamos a ser librados por Cristo. Entonces leamos versículo 10.
Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vayamos a Salmos, el libro de los Salmos, en el capítulo 46, versículos del 1 al 3. Aquí podemos encontrar en Salmos 46, versículos del 1 al 3, cómo Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermanos, Dios, aunque pasen todas estas cosas, que incluso aquí podemos hablar de un lenguaje metafórico, pero son cosas terribles que puedan pasar a nuestro alrededor, aún en esos momentos, Dios nos va a guardar en el día malo. Otra cosa que debemos recordar siempre, hermanos, es que para Dios no hay nada imposible. ¿Quién es el que nos está prometiendo en las Escrituras que su amor no se va a separar así nos sucedan cosas malas? Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, el Señor omnipotente, omnipresente, omnisciente, el Todopoderoso, que nunca se nos olvide que Él es el que lo está prometiendo y lo va a cumplir, hermanos. Nuestro Señor es el creador de todas las cosas que nos rodean, incluso del mar, de la tierra, del cielo, de las estrellas, de las galaxias, de todo lo que rodea esta tierra. Esa es su creación y Él tiene potestad sobre todo eso. Quisiera que, pensando en ese Señor Todopoderoso, hiciéramos un contexto con alguna cosa que se está presentando en la actualidad. Leamos, para contextualizarnos, Génesis 1, del 14 al 17. Génesis 1, del 14 al 17. Dijo luego Dios, durante la creación, hermanos, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Esto lo hizo Dios con todo su poder a través de su palabra. Y en el día de hoy consideremos o pongámonos a pensar cómo algunas de las personas más ricas de este planeta han querido llevar sus empresas, sus negocios, sus ideales a ese espacio. Entonces, leyendo las noticias podemos ver cómo personas que son de las más ricas de este mundo, no ni siquiera de este país, sino de las más ricas de este mundo, como Jeff Bezos, el fundador de la empresa Amazon, si de pronto lo han leído, Elon Musk, el fundador de Tesla y de otras empresas, y Richard Branson, el fundador de la empresa Virgin. Cada uno de ellos ha creado una sección, por decirlo así, espacial, y quieren llegar a alcanzar la creación de nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Ellos han puesto todo lo que el dinero puede comprar,
absolutamente todo, no han escatimado tecnología, personal, han utilizado incluso las herramientas del gobierno estadounidense que ya años llevan trabajando en eso. ¿Y qué han logrado, hermanos? Claro, unos avances importantes, pero solamente han llegado hasta un pedacito allá donde quiere terminar la atmósfera, unos minuticos y descienden. Ese es el gran avance, hermanos. No sabemos si Dios va a permitir en algún momento en el futuro que podamos volver a la luna, si es que algún día el hombre ha llegado, porque muchos lo ponen en duda, o ir a otros planetas, pero nosotros no lo podemos. Ese Señor Todopoderoso fue el que creó toda esa infinidad, todo lo que podemos imaginarnos, todo lo que nos muestran en la ciencia ficción, todo eso y más. Y ese es el Dios Todopoderoso que ha prometido que nada malo del mundo nos separará de su amor, hermanos. Recobremos el ánimo. Es por eso que si leemos más arribita de Romanos 8, versículo 31, el apóstol Pablo nos dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? El segundo punto que trataremos el día de hoy, y siguiendo con nuestra lectura del texto indicado, es que ninguna prueba que podamos tener en esta vida nos va a poder separar del amor de Dios. Leamos en el versículo 36 el texto cuando dice: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Cuando el apóstol Pablo afirma y dice, como está escrito, hace referencia al Antiguo Testamento. En el Salmo 44, capítulo 44, versículo 22, que específicamente dice así: pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Entonces, ¿qué dice el salmista en el capítulo 44? Los que tengamos la versión Reina Valera de 1960 pueden ver en esa traducción que hay un subtítulo guía que dice liberaciones pasadas y pruebas presentes. Entonces permítanme, vamos al Salmo 44, muchos de pronto ya lo tienen. Entonces el salmista empieza a alabar a nuestro Señor Rey Celestial por todas las bondades y las bendiciones que han tenido nuestros antepasados, el pueblo escogido de Dios, el Israel cultural que inicialmente sabíamos que así fue que Dios empezó su pueblo, pero ahora somos todos nosotros, por su infinita misericordia, por su infinita gracia. Y el salmista empieza dando gracias por todas las bendiciones que ha recibido este pueblo, por cómo Dios los ha llevado hasta el momento presente en el que ellos están viviendo y cómo aún en ese momento presente tienen éxito y vencen en las guerras. Pero también muestra cómo, a pesar de que son el pueblo escogido y somos el pueblo escogido, Dios permite cosas que no son buenas a los ojos del pueblo, a nuestros ojos naturales, pero estos son pruebas, porque Dios trata con nosotros y Dios nos prueba para perfeccionarnos. Entonces, voy a leer rápidamente en el Salmo 44 algunas cosas. Comencemos con el versículo 1. Oh Dios, con nuestro oído hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Todo por la voluntad de Dios. Si nos adelantamos
al versículo 4, dice: Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, esa es la actualidad de ellos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, pero no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pero tú nos has guardado de nuestros enemigos en ese momento, y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado, y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Él está reconociendo que están teniendo dificultades, y que a pesar que son el pueblo escogido, Dios está permitiendo que tengan pérdidas en batalla, que tengan dolor, que tengan pérdidas de muerte. Pero nada de eso nos va a separar del amor de Dios. Y entonces así llegamos al versículo 22 de ese mismo Salmo 44. Dice, leamos desde el 19. Para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Entonces, Dios no ha abandonado a su pueblo, pero le están sucediendo cosas negativas. Y eso pueden ser pruebas. Entonces, como decíamos ahorita, Dios nos prueba para perfeccionarnos. Recordemos cómo el pueblo de Dios, cuando fue librado de Egipto, tenía que pasar por el desierto, tenían que ser perfeccionados para poder llegar a la tierra prometida. Leamos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Le está hablando a los creyentes de la época de Pedro, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es por esto, hermanos, que además de la maldad y de los males que podemos encontrar en el mundo naturalmente, también nosotros podemos estar siendo sometidos a pruebas para que nuestra fe sea perfeccionada. Y nos podríamos preguntar, ¿será que lo que nos está pasando en este momento, o lo que nos ha pasado en meses pasados, o quizás en años anteriores, será una prueba o será una tribulación de la que hablábamos principalmente? ¿Será el mal natural que encontramos en el mundo? Solo Dios lo sabe, hermanos. Nosotros no vamos a llegar a tener ese conocimiento. Pero lo que sí tenemos, por cierto, es que ni la una ni las otras nos podrán separar del amor de Dios. Hermanos, Dios no nos prueba con nada que no podamos superar. Recordemos en la primera carta a los Corintios, primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Nuestro Dios, que siendo Dios Hijo, se rebajó a esta naturaleza humana, pero siendo 100% Dios y 100% hombre, fue probado en absolutamente todo. Nuestro Señor Jesucristo fue probado en todo, con la misma carne que nosotros tenemos ahorita. Y Él
todo, absolutamente todas las pruebas las superó. Es por eso que ese mismo Dios Padre hoy día nos equipa para que nosotros podamos superar todas las pruebas que nos puedan sobrevenir y que de esta manera seamos encontrados aprobados para el reino de Dios. Ninguna prueba nos va a separar del amor de Dios. Continuemos en la lectura de Romanos con el versículo 37, en el texto que hemos planteado inicialmente. El versículo 37 de Romanos capítulo 8 continúa diciendo, como ya lo hemos visto, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquel que nos amó sin que nosotros lo mereciéramos, porque fue su infinita gracia la que permitió que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos hiciera inseparables de Él. Nosotros no hicimos absolutamente nada, no tenemos ningún mérito para lograrlo, pero Dios nos eligió y nada nos va a separar de su amor. Continuemos con los versículos 38, 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Veamos cómo el apóstol Pablo utiliza palabras con significados opuestos. Lo alto, lo profundo, la vida, la muerte. Esto lo hace para que nosotros, que hoy en día tenemos al Espíritu Santo, sepamos que no hay absolutamente nada en el mundo que vaya a lograr separarnos del amor de Dios. Pero también quisiera que viéramos cómo este manejo de los opuestos nos lleva a nuestro tercer y último punto, hermanos. Ninguna de las cosas buenas que nos ofrece el mundo nos podrá separar del amor de Dios. Cuando le comentaba a mi esposa, que de pronto pues hoy no pudo asistir porque está trabajando, este punto, pero de pronto nos está viendo virtualmente, ella decía que a ella le parecía, según lo que había visto, que a veces las cosas buenas del mundo son más riesgosas que las calamidades y que las vicisitudes y que las tribulaciones, porque muchas personas cuando han tenido la dificultad se acercan más a nuestro Señor, lo buscan más, asisten más a la oración. En cambio, cuando tienen las cosas buenas, cuando están satisfechos, como que se alejan más de la vida cristiana. Entonces, hermanos, no todo lo que nos ofrece el mundo es malo ante nuestros ojos, porque venimos viendo las pruebas, las dificultades. El mundo nos puede ofrecer también placeres, reconocimiento, poder, dinero, todo eso lo hallamos en el mundo. Y estas cosas a nuestra naturaleza carnal le resultan altamente apetecibles. Y muchas personas, muchos engañadores la han querido utilizar para alejarnos de Dios. Muchas sectas incluso, personas que predican un evangelio falso en el cual para engañar plantean que Dios, una vez, según ellos, nosotros nos decidimos por Cristo, cuando sabemos que no es así, Dios está casi que obligado a darnos todas las cosas que a nuestros ojos son buenas del mundo. Pero, les repito, hermanos, lo que a nuestros ojos pareciera una bendición, puede que no necesariamente lo sea. ¿Cuántas personas no han sido engañadas? Ya sea por terceros que actúan como engañadores o por su propia concupiscencia, y de esta manera han apostatado de la fe. A muchas personas les han ofrecido curas milagrosas, prolongar los años de vida, posiciones de honra en estructuras religiosas donde se prometen bendiciones, donde se prometen que la persona va a ser la más ungida o hasta se les llega a decir apóstoles. A muchos se les ha prometido trabajos en organizaciones privadas, en organizaciones públicas, se les ha augurado un mejor porvenir,
con dinero, con estudio, con éxito garantizado para los hijos. Se les ha llegado a ofrecer lo más alto, retomando las palabras del apóstol Pablo, que nuestros ojos naturales pueden ver. Porque sabemos que eso es lo único que nos pueden ofrecer las personas del mundo. Pero nosotros sabemos que aún en lo más alto que nosotros podemos ver, aquello que es tan maravilloso no se compara con la gloria de nuestro Señor. ¿Y para qué hacen esto? Muchas veces, no todas las veces, pero sí la gran mayoría de las veces, las cosas buenas que nos ofrece el mundo tienen la gran finalidad de que nos alejemos de Dios. Leamos nuevamente los versículos 38 y 39 de nuestro texto, pero haciendo énfasis en las cosas positivas del mismo. Entonces, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, lo que les decía ahorita, se ofrece prolongar los años de vida, se ofrecen curas milagrosas, ni ángeles, o sea, nada que sea religioso, porque a veces es utilizado esto para engañar. Cuando se dice ángeles es ni las cosas místicas que podamos imaginarnos, más maravillosas que puedan ser presentadas, ni principados ni potestades. Cuando revisamos del griego original, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, vemos que principados y potestades lo sacan de la palabra griega archai o archai, se escribe, para leerlo en español, y significa como lo principal, como lo importante que tiene el mundo, pero nada de esto, ni lo presente ni lo porvenir. ¿Quién conoce el futuro? Solamente Dios. Pero ¿cómo lo que puede venir nos puede separar del amor de Dios? Por lo que veíamos, muchas personas pueden ofrecernos, pueden engañarnos, pueden, como se dice coloquialmente, pintarnos pajaritos en el aire. Pero nada de esto, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, Dios guarda nuestros corazones dándonos lo suficiente a nosotros como cristianos y dándonos contentamiento. Es por esto que en el libro de Proverbios, en el capítulo 30, versículos del 7 al 9, encontramos lo siguiente. Dice el escritor de Proverbios, que es el rey Salomón, la persona más sabia que Dios ha permitido que exista en el mundo y la más rica que Dios ha permitido que exista en el mundo. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza, ni riquezas. Manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No lo conozco a la persona a la cual hacen referencia, pero también me han dicho, mi esposa también, que ella ha escuchado que un señor de apellido Cash Luna, que dice ser pastor evangélico, dice que este versículo no pudo haber sido escrito por una persona cristiana. Que cómo así, que cómo nosotros íbamos a rechazar las riquezas que Dios nos daba, si todo proviene de Dios y Dios no nos va a dar nada malo y que tenemos que pedir riquezas y que tenemos que ser prosperados, que esto no es escrito por una persona de Dios, cuando nosotros sabemos y tenemos la certeza de que toda la Escritura es escrita, valga la redundancia, por Dios. Dios inspiró a todas estas personas para que escribieran estas revelaciones que hoy todos y cada uno de nosotros tenemos al alcance de nuestra mano, y que reunidos y que congregados y que también individualmente las estudiamos. Entonces, hermanos, Dios guarda nuestros corazones, porque aún las cosas buenas pueden ser riesgosas, pero nada de lo bueno del mundo nos va a separar del amor de Dios. Recordemos también el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 25 al 32. Lo voy a leer.
Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí podemos ver cómo Dios conoce nuestras necesidades. Él sabe qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros y qué es lo que nos conviene. Es por eso, hermanos, que si alguno de nosotros llegase a tener gran abundancia, gloria a Dios. Puede suceder, solo Dios lo sabe. Nosotros como cristianos debemos trabajar, honradamente debemos trabajar, y Dios nos permite tener prosperidad. Pero hermanos, tenemos que tener la certeza de que por muy prósperos que lleguemos a ser, por muchas riquezas, por muchas cosas que nos rodeen, aún esas cosas no nos separarán del amor de Dios. Es el Espíritu Santo que habita en nosotros quien guarda nuestros corazones y no va a permitir que ninguno de nosotros se aleje de su redil. Esa salvación no la vamos a perder, hermanos. Nada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Qué bendición, hermanos. Qué bendición que tenemos saber que no nos separarán las cosas malas del mundo del amor de Dios, que no nos separarán las pruebas que puedan sobrevenir a nosotros en este mundo, pero que tampoco nos separarán los placeres que nos ofrece el mundo. Tenemos esa libertad. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Nos vamos a dormir en los laureles? Vamos a decir, wow, nada, absolutamente nada, tengo esa certeza, nada de lo que hay en el mundo me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, no vuelvo a la iglesia, entonces no cumplo sus mandamientos, no diezmo, no hago oración, no leo la palabra, porque aún nuestro Dios prometió que seremos inseparables de Él. No, hermanos, es ese Espíritu Santo el que nos debe llenar de inmensa gratitud y nosotros saber que todo lo que tenemos proviene de ese Dios Rey Celestial y que si bien ninguno de nosotros, porque somos escogidos desde antes de la creación del mundo, va a ser separado del amor de Dios, tenemos que retribuirle con un poquito, porque lo que pide Dios es muy poco comparándolo con todo lo que Él nos da. Y llevar una vida cristiana recta, una vida cristiana de corazón, hermanos. Entonces, para terminar el día de hoy, cerremos todos los ojos y hagamos una oración a ese Padre Celestial.